Este 13º Maití era muy importante. Era el final de un ciclo. Recordando que en el 6º Maití las abuelas me habían avisado que tendría una revelación. Jamás planteé con ansiedad de llegar al 13. No me imaginaba cómo podía ser una revelación en sí, pues sentí que en cada uno de los cultivos un aprendizaje había tenido. Estaba algo ansiosa, pues Verá me había dicho, en el momento que le consulté por el maíz arcoíris, que ahora en este tendría que realizar 13 días de ayuno y así poder ver mi esencia. Sabía que no lo podría realizar sin que nadie me sostuviera. Al principio no había propósito, pero las semillas nos guían, siempre nos guían. No voy a transcribir aquí todo lo que sucedió porque sería un libro aparte. Solo haré referencia a una historia que me tocó vivir porque lo trascendental sabe cómo hacer las cosas. No haría los 13 días de ayuno, pero me haría vivir en carne propia nuevamente todas las pautas que le dieron vida a estos procesos del maíz. Como fueron los trajes, las programaciones mentales, sanar nuestros ancestros, el soltar, apagar el yo, la magia. Todo lo viví en un solo tiempo. Inclusive vi mi esencia. Pero vamos a comenzar del principio. Cultivamos en las libélulas. Nuevamente, era el 4º año allí que lo hacíamos. Se me ocurrió realizar, por ser tan importante este 13º, Maití, una flor con 5 pétalos y en cada pétalo cultivarían 2. Cuando realizábamos el diseño, Arturo, algo programático y estructurado, sacaba medidas de largo, ancho, ángulos. Yo miraba el cielo y la tierra y le señalaba dónde comenzar. Lo cierto es que se realizó quedando una hermosa flor. Arturo se rascaba la cabeza pensando, ¿cómo pudo salir tan bien? Y fue en ese momento que se abrió el portal, porque le dije, en el caos está el orden, y viceversa, porque lo perfecto tiende a desintegrarse y lo imperfecto a evolucionar. Yo planté por Florencia y por Gianella. Corina no quiso serlo, si no podía estar. No quería que nadie plantara por ella. María, que había estado en casi todas las instancias, salvo cuando estaba con su savia en el más pequeño, en Amaru, que ya había nacido, no sintió hacerlo en esta oportunidad. Cuando terminamos de cultivar, no le dije a nadie, no había quedado espacio en los surcos para mí. No importaba, haría otro donde residía, en el valle. Para mí era muy importante cultivar, sentía que era como si yo misma me realizara un bautismo, porque iba a renacer en esta espiral. Sin embargo, el valle no había un lugar donde no se respirara densidad. Yo misma estaba en un caos de mareas emocionales. Con Carlos nos reíamos, ¿no sería mejor haber hecho los 13 días de ayuno en lugar de aplicar todo lo aprendido? Aplicar suena a una persona que tiene un libro de nota como ayuda a memoria. En cada instante debía integrar en mí todo lo aprendido, vivirlo. Y no era fácil cuando estaba transitando mareas emocionales y por otro lado estado de amor. Aunque yo misma lo había dicho, en el caos hay orden y en el orden hay caos. ¿Qué significa espacio que se abre? Todo comenzó cuando estábamos desayunando con Fabricio, él colgado con sus auriculares y yo meditaba escuchando Corbera. Hablaba de las parejas mentales y me preguntaba quién o qué sería mi pareja mental. De pronto, de la nada, se quita los auriculares y me dice, mi padre fue un padre ausente. Lo miré encantada de lo que había dicho. ¿Por qué me dices esto? ¿Lee los pensamientos? No, me contestó. No sé por qué se me ocurrió ese pensamiento. Claro, yo lo sabía. Por más que no lo sepamos, hay una energía de todos que nos atraviesa y aún no lo sabemos captar en forma consciente. Por eso existe la telepatía en los pensamientos. Acababa de darme una respuesta. Mi padre fue un padre bastante ausente, en el sentido que poco me podía acercar a él por la energía de mi madre, que me instaba a no tener acercamientos porque no había que confiar en los hombres, ni siquiera en los padres. Además de trabajar, pasar de boliche en boliche, ya que mi padre consumía mucho alcohol.
y luego se suicidó cuando yo tenía 17. Aunque el recuerdo, a pesar de esta ausencia, era muy linda. Era de contarme cuentos cuando éramos niños antes de dormir. Nos leía Las Mil y una Noche, La Bruja Baba Yaga. Cuando volví a casa, lo más probable, ebrio, mi madre me decía que me hiciera la dormida, mas al despertar siempre me encontraba un caramelo debajo de la almohada. Debía trabajar entonces mi programación mental, y el universo escucha, claro que escucha. Por eso debemos limpiar nuestros pensamientos, saber pedir. El universo no interpreta, y fue así que llegó a mi vida Martín. Martín tenía la adicción del alcohol, como mi padre, y su madre se había suicidado como mi padre. Teníamos bastante en común. Jugando lo conocí, y jugando nos conquistamos los dos. Pero gracias a él perdoné a mi madre, pues siempre pensaba, con mis recuerdos de niña, que siempre lo peleaba, que él estaba enfermo y solo con amor se podía sanar. Pero es muy difícil, y eso lo descubrí en carne propia. Y más ella, sin tener herramientas, había aguantado tanto tiempo tal situación. Pero Martín, además del alcohol, tenía otras adicciones peores. No lo sabía, me enteré cuando comenzamos a convivir juntos. No era fácil sus recaídas, y nunca fue violento, pero no reconocía de mí otras parejas. Martín, es decir, en Martín yo vi que era lo más real que había tenido. Aunque fuese una programación mental que venía a despedirse de mí y se despedía a mí en carne propia y hueso, con mucho amor traté de acompañarlo porque el cambio siempre es de uno. Lo cierto es que era muy difícil ver dónde podía llegar a cultivar. Se venía la fecha y no me decidía. Hasta pensé que quizás este año tenía que ser de vacío. Estos pensamientos me venían cuando me sumergía en un vacío para poder centrarme y salir de esas mareas emocionales, que si bien con Martín jamás discutíamos, era tan difícil sostener sus recaídas y abstinencias. Mas cuando venía de ese vacío, venía en un total estado de amor, pues allí miraba el todo con los ojos del universo. Pero me llamó Estefano y me dijo: Raquel, el sábado voy a ir a plantar contigo. Me había comprometido con ella y con Alma, por lo que decidí realizar un Maití pequeño, femenino. Quizás es lo que necesita el valle, energía femenina. Pero sin saber que en otro espacio-tiempo se estaba desatando una tormenta, porque la luz llama a las sombras y las sombras a la luz. Pacarina la gata trajo una víbora lampa al agua, me la tiró a los pies y sin embargo no me di cuenta. Comenzamos la ceremonia, aún no había comenzado a hablar cuando el rollo del medio rodó y fue justo al altar donde me arrastró la pipa y todos los enseres del altar. Me quedé pensando un instante si debía hacer la ceremonia, pero la hice. Y hablamos de muchas cosas. En el valle se juzgaba mucho, por eso hablé sobre ese tema nuevamente, que debemos estar atentos cuando lo hacemos. Si nos toca ese juzgamiento es porque nos movió algo y debemos investigar. O quizás es porque el otro hace y puede lo que nosotros no podemos. E inclusive si es el otro que nos juzga, nos puede estar contando su historia. Podemos aceptar o no algo, porque no es de nuestra vibración, que no es lo mismo que juzgar. También me había dado cuenta que cada vez que hablábamos, muchas veces comenzamos con una justificación. Estar también atentos si es por algo que no nos hicimos cargo y hacerlo, o por el hecho de querer ser aceptados. Y que no nos etiquetemos más. No somos ni alcohólicos ni activistas, no somos petizos, ni altos, ni flacos, ni gordos. Somos mucho más que eso. El espíritu es infinito. Y que no busquemos la intensidad porque siempre querremos más. Si diéramos vuelta a la página y si buscáramos siempre amor, ¿no querríamos más amor? Busquemos en el amor, no en el ego, no en la adición, porque si no siempre tendremos más de estas.
Del otro lado del arroyo, conjuntamente a esta ceremonia, otra situación de oscuridad estaba sucediendo y todos me decían, gracias al círculo de luz, separaron las sombras. Si no hubiese realizado yo la ceremonia, alguno hubiese amanecido muerto del otro lado del arroyo, porque yo me culpaba, porque la luz llama a las sombras. Al otro día, con mucha paz cultivamos el maíz. Lo habría logrado y me parecía mentira. Días después, Martín me pidió algo. Antes fui al Maite y vi que se habían roto los límites. Sabía que él rompería los límites, que me traicionaría. Así pasaron los días y un día, sentada frente a la ventana, me di cuenta que estaba ocultando el dolor. Y así me di cuenta que no había hecho un duelo. Gruesas lágrimas comenzaron a brotar. Debía de saber a investigar lo que me causaba más dolor para poder sanar. Me sentía que había mentido todos estos años. Yo decía que el amor no duele. Si duele, no estás enamorado, estás empecinado. Y yo estaba sintiendo dolor. También había dicho que el amor se expande. Y recordaba lo que me había dicho Carlos. Si tú pones agua para calmar la sed a quien no tiene el vaso dado vuelta, se derramará. Mientras recordaba estos dichos, lloraba y lloraba. De pronto comenzó a producirse la magia. Muchos pájaros comenzaron a entrar por las puertas y ventanas. Nada se pierde, todo se transforma. El amor que no es recibido por tener el vaso dado vuelta, el universo lo recoge. Y fui allí que vi mi esencia. La naturaleza se comunicaba conmigo de tantas maneras maravillosas. Pero aún quedaba más. El dolor mío era que no habíamos cerrado correctamente. Y para mí, cerrar era muy importante. Había aprendido a cerrar en las ceremonias, como si con magia, porque las ceremonias son propuestas para ordenarnos, para el afuera. Además, la importancia de cerrar para que esa fuerza memoria no se replique abierta en el espacio-tiempo. Pero hay algo que es nuestro, pero hay otra conciencia trascendental que está por sobre nosotros. Y nosotros siempre queremos buscar una explicación racional. Al otro día miraba por la ventana, antes de levantarme, si plantar una flor en el campo quizás produjera caos o vinieran nuevas especies. Lo mismo si arrancara una flor, se podría secar el campo o llenarse de otros insectos. Solemos realizar cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero en el espacio-tiempo pueden ser perjudiciales. No hay nada bueno o malo en el universo. Y como lo dice el Mahabharata, como no lo sabemos, ¿qué es lo mejor que podemos accionar? Lo mejor es limpiar el río de las emociones para que los karmas no sean mayores. Cerrar el círculo lo cerré, me di cuenta días después. Soñé que el espíritu de Martín me decía que él me amaba y que todo fue para tu beneficio. Mi espíritu te acompaña. Yo lloraba diciendo, esto es mi mente. Es mi mente. Y me dijo, no es tu mente, mañana lo sabrás. Al otro día me fui al arroyo olvidando el sueño pasado. Cuando volví, Andrés me dijo, ¿sabés que estuvo en tu casa una bandurria? Yo la observaba. Ella recorrió toda la casa, todo el patio alrededor de ella, y luego se murió en la casa de al lado. Y allí me di cuenta, la bandurria era ese espíritu que venía a cerrar lo que había que cerrar. Y en el Maití femenino no vino ningún maíz, pero en el de las libélulas tampoco, estaban vacíos. Son tan maravillosas las semillas, son ellas las que nos guían, siempre lo hacen. Era verdad,
Había que estar en vacío, había que dejar descansar la semilla. Lo aprendimos. Ella es la que nos enseña. Y fue así que, escribiendo estas memorias, ya estaba terminando y me preguntaba cuál sería esa revelación, porque si bien había aprendido mucho, sentía que me faltaba algo. De pronto me suena el celular, era un mensaje, en donde una mujer desde el Facebook me preguntaba, ¿tu abuela es charrúa? Le dije, no sé si tengo abuelas charrúas. Sí, porque mi abuela es Cuello y tenía una abuela charrúa que era Cuello, que vivía en Arerunguá. Me tembló todo mi ser. Ahora comprendía.